Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Saludos hermanos de este grupo. Quiero comentar algo sobre el matrimonio desde un punto de vista bíblico, ya que hay muchas sectas y muchas creencias que enseñan que el matrimonio solamente consiste en tener relaciones o tener una unión libre. Pero vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra, ¿ya? Así que vamos a ir viendo algunos textos y también vamos a ir refutando algunas enseñanzas que estas personas, falsos maestros, ocupando versos y descontextualizando y torciendo los pasajes bíblicos, le dan otra interpretación. Así que vamos a empezar leyendo el pasaje de Mateo 19:6, ¿ya? Dice así: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ya? A ver, Jesucristo está hablando acá y dijo que el hombre dejará padre y madre, como había citado la escritura del Antiguo Testamento, y dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio, de acuerdo a Jesucristo, es entre una mujer y un hombre, no un hombre con varias mujeres, ¿ya? Aunque hemos visto que en el Antiguo Testamento se permitió en algunas circunstancias que los hombres ya con sus mentes muchas veces depravadas tuvieran más mujeres. Y también algunos profetas, algunos reyes tuvieron más mujeres, padres de iglesia. Pero era otros tiempos, otro contexto. Vamos a ver de acuerdo a los cristianos. Ahora, un cristiano puede tener más mujeres, menos, o casarse con una sola mujer. Lo que veo yo aquí es que dice claramente, el 6 del capítulo 19, Mateo, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. El contexto habla de dos personas, un hombre y una mujer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que aquí este contexto se trata de los judíos. Los fariseos le estaban preguntando si era lícito darle carta de divorcio, un certificado, como lo había hecho Moisés. Entonces el Señor está diciendo claramente que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Ya sabemos que estos judíos se llegaban y se le daban carta de divorcio a las mujeres, se les daba la gana nomás, y se vivían dando certificados. Notemos acá algo bien particular, se daba certificado para divorciarse, una carta. Imagínense cómo sería el certificado para casarse. Entonces esto refuta también esta enseñanza de que para casarse no necesitamos un documento, un papel registro civil. No, si en el tiempo de Moisés se daba certificado, carta de divorcio, aún más fuera ese mismo certificado para casarse, un registro ante los hombres, un registro civil. Así que vemos que los judíos eran muy ordenados con su registro y lo legal de ese tiempo.
¿Mm? Ya, a ver, quiero seguir tomando algunos puntos que, que vi de un material muy bueno. Dice así: para Dios el matrimonio es más que un simple contrato. Bueno, esto siempre también lo hemos dicho. El matrimonio que une Dios, ¿m? No solamente tiene que ver con un papel. Es más que eso, estar en la voluntad de Dios, que, que la persona sea una cristiana, y él un cristiano. ¿M? Pero es más que el contrato, ¿m? Más que el contrato. Aunque hay que hacer un contrato, como recién estaba diciendo, un certificado, ir a los registros y casarse. Después celebrar ese matrimonio delante de Dios, delante de los hombres. ¿Mm? No la fiesta no es lo relevante acá, ¿ya? Es la obediencia. Ya sabemos que Pablo decía que teníamos que sujetarlos a las autoridades, ¿m? Para no acarrear condenación cuando los resistimos a las autoridades puestas por Dios, ¿ya? Así que esa parte es muy importante. Es una unión sagrada ante un hombre y una mujer. El matrimonio es un vínculo, hermano, que puso Dios. Es una unión sagrada entre un hombre y una mujer. ¿Mm? Es una institución sagrada que nace del corazón de Dios. ¿Mm? El casamiento, el matrimonio, lo constituyen un hombre y una mujer. ¿Mm? Entonces, el matrimonio es honroso, como dice Hebreos 13:4, perdón. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Mm? Entonces, cuando una persona tiene unión libre, no está en los propósitos de nuestro Dios, no se inscribe, no va a buscar un certificado delante de los hombres que registre a su esposa delante de los hombres como Dios puso esas autoridades, también es en pecado. Así que la unión libre es fornicación. Por eso que el pasaje hebreo dice honroso el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, la cama, no tiene que ensuciarse. ¿Mm? No puede traer a otras mujeres o a otro hombre a esa cama, a ese lecho. ¿Mm? Porque harán más pactos. Y solamente nosotros hicimos un pacto con nuestra mujer, nuestro esposo en este caso. ¿Ya? Quiero leer un texto que está en Marcos 10, del 6 al 9. Dice así: pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Fíjese que no dice varón y hembras, dice varón y hembra los hizo Dios. ¿Mm? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Mm? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Este es el paralelo del otro texto que estábamos leyendo. Así que tenemos que entender muy bien esto, hermano, que esa enseñanza que están dando algunas partes de que usted puede tener más mujeres, ¿m? Saltando la poligamia de nuevo, no, es pecado. En este contexto no. ¿M? Y ya sabemos que muchos hombres fueron polígamos, pero es en el principio, es porque se permitió, no es que sea la voluntad original de nuestro Dios, ¿ya? Dice así el 24, Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y serán una sola carne, una unión. ¿Mm? Así que la expresión lo que Dios ha unido no significa que Él decide quién se casa con quién. Quiero, quiero, quiero hacer un punto aparte en esto. No es que Dios te va a traer a alguien que no conoces. ¿Mm? Cuando tú estás en la voluntad de Dios y conoces a una mujer cristiana o un cristiano y sientes una atracción, ¿m? Tú oras al Señor, pides discernimiento y el Señor te va a decir, ¿m? Te va a guiar si es que es tu esposa, pero a ti tiene que gustarte, ¿m?
tienen que atraerse. No es que va a llegar algo así si tú no la conoces, como una imposición, no, Dios no trabaja así. ¿Mm? Por eso dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Mm? Pero ¿qué ha unido Dios? Dios une lo que está en su propósito, no cualquier cosa. Por eso que hay muchos divorcios ahora, porque lo unen los mismos hombres. ¿Mm? Si bien cierto, tiene que atraernos esa persona, nosotros tenemos que pedirle guía. ¿Mm? Nosotros tenemos que pedir sabiduría, discernimiento, dirección a nuestro Dios. Si es la persona correcta, la que ya estoy viendo, o el que estoy viendo en este caso. ¿Mm? Las personas que ven el matrimonio como algo sagrado y permanentemente se esfuerzan por sacar la relación adelante, son personas que andan en el propósito de Dios. ¿Mm? Ellas siempre se están esforzando, ¿m? Permanentemente. Toman el matrimonio, este vínculo, como algo sagrado. Como algo sagrado. No es a la chacota. ¿M? Entonces sigue los consejos de la Biblia. ¿M? Y por eso llega a su éxito su matrimonio. ¿M? Porque piden guía de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios. ¿M? Entonces, tenemos que entender que el matrimonio es honroso. No dice las personas son honrosas, el matrimonio, la institución, el vínculo. ¿Mm? ¿Ya? Eso que es de Dios, esa institución preciosa que estableció Dios. ¿Mm? Y ahora vamos a ver el papel del esposo. ¿Mm? A ver, dice anteriormente el papel del esposo. El esposo es cabeza de su mujer. ¿Mm? Lo dice claramente Efesios 5:12. ¿Mm? Para que funcione bien el matrimonio, alguien tiene que tomar decisiones. ¿Mm? Y de estas funciones muchas veces se carga el esposo. Funciones importantes, decisiones importantes. ¿Mm? Pero sin embargo esto no es para que él sea un tirano, un abusivo. ¿Mm? Eso no le da derecho. ¿Mm? Dios siempre espera que el hombre se esfuerce por cuidar y proteger a su esposa. ¿M? Y la honre, considerándola su preciada, su preciosa y confiable compañera. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. ¿M? No empoderarse de ella, ni tenerla como una esclava, como pasa ahora en la familia inconversa. ¿Ya? Que él quiere tomar las decisiones. Bueno, en este punto nosotros con mi esposa siempre tomamos las decisiones juntos. De acuerdo a la Biblia, hay decisiones que toma el esposo, pero no que sea algo que va a pasar a llevarla a ella o le va a faltar el respeto. Simplemente hay decisiones que las toma el esposo porque él cree, de acuerdo a lo que entiende de la Biblia, que es lo más conveniente. Él es el maestro. Recordemos que en Génesis se le dieron instrucciones al hombre, no a la mujer, pero las instrucciones se las dio al hombre, para que lleve bien el matrimonio, la casa. Eso es ser cabeza. Vamos a leer el Efesios 5:23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y es su Salvador, y Él es su Salvador. Voy a repetirlo: porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este texto más o menos es parecido al de 1 Corintios 6:3, que dice que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Ser cabeza no significa que voy a abusar de mi mujer, o que yo tengo más poder que ella, no, empoderarme de ella, no.
Lo que significa es que yo soy un guía, soy el maestro, la cuido, y la considero mi compañera idónea, para que complementemos. Voy a, voy a dar unos textos que, que refuerzan esto que estamos diciendo. Primera de Timoteo 5:8. No tenía nada preparado, pero así vamos a ir a andar a la marcha. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Proveer para su casa, proveer para su casa. Ya tenemos otro texto que está en primera de Pedro 3:7. Voy a leer primera de Pedro 3:7. Dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo tenemos que tener a la mujer nosotros, los hombres? Vivir con ella sabiamente, dando honor, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tenemos que honrar a nuestra esposa, marido. Tenemos los esposos siempre tenemos que amar, los esposos siempre tenemos que amar a nuestra esposa, como decía Efesios 5:28. El esposo que ama a su esposa valora sus habilidades. ¿Las habilidades de quién? De su esposa. Su papel, su rol en la casa. Una mujer es muy importante, muy, muy importante. Es lo que dice primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? ¿Se fijan? Este texto, ya vamos a pasar al papel de la esposa, al rol de la esposa, las instrucciones de la Biblia hacia la esposa. Y leí recién el texto que está en primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este contexto habla de los deberes conyugales. Las esposas saben todo eso, pero como les decía, ya la mujer es una compañera idónea para el varón, y estar sujeta no significa ser esclava. Sujeta a estar al lado de su esposo, ayudándole y capacitando a sus hijos, criando hijos, y ayudando a sus esposos en todo aspecto. ¿Ya? Antes de crear Dios a una esposa, para el primer hombre, Dios dijo: no es bueno que el hombre continúe solo, voy a hacerle un ayudante como complemento de él. Eso significa el texto de Génesis 2:18, o una compañera idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, antes de crearla como esposa, la creó como compañera, para complementar, y complemento de él. Un complemento es una cosa que se añade a otra cosa para mejorarla, y completarla. Entonces el hombre no estaba completo cuando no tenía su esposa, lo puedo decir. No es que no tuviera su cuerpo, estamos hablando del aspecto de cumplir la voluntad de Dios. Yo siempre digo, sin mi esposa nada haría. Es un comentario particular, pero es así. De modo que Dios creó a la mujer
no para ser igual que el hombre, ojo, ni para compartir con él, sino para complementarlo. Podían obedecer el mandamiento divino así, de tener hijos, poblar la tierra, las instrucciones que están en Génesis 1:28. Entonces tenemos que entender esto. Dios no creó a la mujer para ser igual que el hombre, no, tienen roles distintos, sino para compartir con él, sino para compartir con su esposo y complementarlo. Entonces juntos pueden obedecer al mandato divino de tener hijos, poblar la tierra, etcétera. ¿Ya? Entonces yo con mi esposa, en este caso, nosotros cumplimos un ministerio matrimonial y cumplir la voluntad de nuestro Padre. Las mujeres deben cumplir con su papel. Dios las creó con los atributos ideales, tanto en sentido físico como mental y emocional. La mujer está muy equipada. Ellas lideran a través de la influencia. El hombre siempre con la posición, pero la mujer son poderosas, son inteligentes, no son débiles. Ellas tienen otro liderazgo. Cuando ellas usan su atributo con sabiduría y amor, contribuyen en gran manera al éxito del matrimonio. Ellas son la parte complementaria, la parte que nos falta a nosotros. Y la estabilidad, la fidelidad de su esposo son ayuda idónea. Para Dios, una mujer merece la alabanza. Merece la alabanza. Vamos a leer en Proverbios 31, del 28 al 31. Proverbios 31, 28. Por acá. Dije Proverbios 31 del 28. Acá está. Proverbios. Ya. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será elevada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Ya? Voy a repetirlo porque es muy hermoso este texto que escribió Salomón. Dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La que teme a Jehová. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Entonces entendemos claramente que las mujeres reciben alabanza. Quiero con esto de los deberes del esposo y la esposa, quiero pasar a otro comentario y refutar las malas enseñanzas que tenemos que desaprender. Así que continúen con el otro audio y lo explicaré. Ya. A ver, en algunas sectas o en el mundo, las personas que no creen a Dios, no leen la Biblia, o si leen la Biblia no le creen a la Biblia, dicen que tener marido, esposo o esposa es solamente tener relaciones sexuales, porque eso es una unión, un casamiento. Pero
pero lo que no entienden es, de acuerdo a Jesucristo, qué es un matrimonio. No es simplemente estar unido en una unión libre, juntarse. Vamos a leer un texto en Juan 4:18. Juan 4:18. Dice así. Voy a leer todo el contexto. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido, ven acá. Esta era una mujer samaritana que le convidó agua. Y ella respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. No voy a nombrar personas, pero ¿qué se está enseñando ahora? Que tú tienes esposa del momento que tienes relaciones sexuales. Y eso no dijo Jesucristo. Porque si hubiese sido así, Jesucristo le hubiera dicho a esta mujer samaritana, trae a tu 6.º marido. Y no dijo eso, no confirmó eso. Más bien dijo que los 5 maridos, le confirmó lo que ella dijo, habían muerto. Y el que estaba dentro con ella, conviviendo, no era su esposo. Entonces, según Jesucristo, el matrimonio no tiene que ver con juntarse, o enmasillarse, o tener una unión libre. De acuerdo a Jesucristo, primeramente, estar en los propósitos de Dios, que Dios los una, como cristianos, como personas que buscan discernimiento de la palabra de Dios, y en segundo lugar, cuando se presente alguna mujer o un hombre y sea de su agrado conocerlo, tienen que pedir dirección a Dios. Y si son novios, respetarse y no tener relaciones sexuales, porque es fornicación. Y al momento de que se vayan a casar, primeramente ir a las autoridades civiles, firmar los certificados correspondientes y presentarse donde un ministro que los casa en el nombre del Señor Jesucristo. Tienen que sujetarse a las autoridades del cielo y a las autoridades de la tierra. Porque, como bien decía mi hermano Henry, para algunas cosas inscriben en los registros civiles ante las autoridades. Por ejemplo, a nuestros hijos nos inscribimos en el registro civil. Pero cuando tenemos una esposa, no queremos tener ni una de esas responsabilidades y, sin embargo, no vamos al registro civil. Queremos juntarnos, queremos estar en unión libre. ¿Por qué eso? Porque no quieren firmar papeles, no quieren hacerse responsables, porque ellos les da la gana cuando quieren, dejan a esa esposa o a ese esposo, entonces no están seguros. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, no. No todas las personas que viven en unión libre son esposos y esposas. Así que este versículo me encantó mucho, porque de acuerdo al Señor Jesucristo, la unión libre no es un matrimonio. No es un matrimonio. Así que queda refutada esa enseñanza que andan diciendo por ahí algunos falsos maestros, que tú te puedes, son tu esposa, primeramente sin firmar un papel y poco más, sin pedir dirección a Dios. Y además de todo, dicen que tú puedes tener 5, 6, 7, 8, 9 esposas. Que la poligamia no es pecado según Jesucristo, según la Biblia, y hasta ponen estudios en internet para que la gente se corrompa y vea todo esto. Quiero leer un texto que está en 1 Corintios 7:2, que refuta esta mentira de que los cristianos sí podemos tener más mujeres. 1 Corintios 7:2 dice así: pero a causa de las fornicaciones, fíjese, las fornicaciones, quiero hacer un punto aparte de esto, son
relaciones ilícitas, ¿m? Entre las cuales tener sexo sin casarse, tener sexo con tu novia, es pecado. Entonces el texto dice así, Pablo le habla a los Corintios, dice así el 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, ojo, no dice sus propias mujeres, dice su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido, no maridos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Se fija? Ahí están iguales. Pablo los tiene a los dos iguales. Diferentes roles, diferentes funciones, ya lo había explicado anteriormente, pero ante los ojos del Señor no, el hombre no es más que la mujer ni la mujer es más que el hombre. ¿Ya? Entonces esta gente que está enseñando eso dice, no, es que los cristianos sí pueden ser polígamos, igual como en el Antiguo Pacto, porque cuando Pablo constituye apóstoles, ministros, pastores, ellos se les daba las instrucciones de que tenían por causa de la fornicación, o por causa más que nada del ocupamiento, del exceso de trabajo, tuvieran una sola esposa. Entonces ahora voy a pasar a refutar esa mentira de que los cristianos pueden ser polígamos y no pecar. Aquí está, 1 Timoteo 3:2, requisito a los obispos. Voy a leer todo el contexto. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo le estaba diciendo el que quiera hacerse cargo de algunas congregaciones. Dice el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, para tener el obispado, estos requisitos tenían que cumplirse. Y entre uno de estos requisitos era que fuera casado con una sola mujer. ¿Por qué? Porque muchos de estos judíos ni se separaban y querían casarse de nuevo, querían tener otra mujer. Y muchos no daban cartas de divorcio, certificados de divorcio. Entonces, para ser el pastor, obispo, ministro, encargado, tenían que ellos ser irreprensibles y un sinfín de más requisitos, y sobre todo haberse divorciado para casarse de nuevo con una sola mujer. ¿Ya? Entonces esta gente dice, no, pero es que esto significa lo que le gusta fomentar la poligamia. Dice, ¿no te das cuenta que aquí Pablo le dijo al obispo nomás, al obispo casado con una sola mujer, y la demás asamblea, los demás miembros sí podían tener más? Pero eso no dice el texto. El texto simplemente dice que entre uno de los tantos requisitos era que fuera casado con una sola mujer, simplemente. Así que queda refutada esa mentira de que en las iglesias cristianas había poligamia. Por supuesto que los judíos, muchos eran polígamos, pero cuando se convertían a Cristo, los judíos se convertían a cristianos, dejaban todas esas prácticas, que por lo demás estaban en otro contexto, eran permitidas, pero no era el origen, no era el deseo, no era lo de acuerdo en el principio y por Dios, lo que era el matrimonio. El matrimonio para Dios es entre un hombre y una mujer, ya di los textos, no entre un hombre y muchas más mujeres. Y tenemos muchos casos que eran contextos antiguos, no son aplicables a los cristianos, porque si fueran aplicables a los cristianos tendríamos que aplicar muchas de estas leyes ceremoniales o muchas de estas personas que hacían prácticas que ahora no
los cristianos la han rechazado, ¿ya? Así que este texto que lo estén usando para apoyar la poligamia, no sirve, no sirve. Es más, a mí me dice que solamente con una mujer. ¿Por qué? Él tiene que dar el ejemplo, porque va a ser el obispado, ¿m? Y él tiene que darle el ejemplo a todos los demás que tienen que tener una sola mujer. Aquí yo no veo por ninguna parte, estoy leyendo más abajo y no dice por ninguna parte que la otra membresía o los miembros si eran polígonos. No lo dice. Eso es especular, de hacer decir a la Biblia lo que no dice. ¿Mm? El otro texto, ¿no? O la otra argumentación de ellos para decir que la poligamia sí ahora es bíblica y es para cristianos, es usar la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces ellos, a través de una alegoría, ellos vienen a decir que no ves que Jesucristo no estaba en contra de la poligamia. Pero ¿qué es una parábola? Es una alegoría, es querer enseñar algo, ilustrando una parábola, en este caso de las 10 vírgenes. Ya sabemos que se casaron 5 con el esposo. Pero si el trasfondo de esto fuera enseñar la poligamia de acuerdo a esta parábola, y que cada parábola tenemos que interpretarla literalmente, eso significa que la parábola de los malvados labradores o asesinos, que también contó Jesucristo, tendríamos que decir que Jesucristo también aprueba el asesinato. Entonces se cae por su propio peso. Simplemente la parábola de las 10 vírgenes es una parábola de juicio, que hay que estar preparado, y habla de sensata e insensata, sensatas e insensatas, que tenemos que estar preparados. Es una enseñanza, es una ilustración para que no estemos en el lado opuesto, y que seamos sensatos. Porque más después también cuenta otra parábola de juicio, que es la de los talentos. Y después culmina en Mateo 25, perdón, culmina con la parábola de las ovejas y las cabras, o el juicio de las naciones, otra parábola de juicio. Entonces, hermano, no hay que prestar atención a estas enseñanzas que está diciendo esa secta de Tito Martínez, porque ellos están fomentando la poligamia, y toman textos bíblicos, pasajes del Antiguo Testamento, donde muchos reyes, patriarcas, tenían más esposas. Yo, ¿por qué no comparto la poligamia? Porque hay un texto muy claro en la Escritura, que dice que el que tiene más esposas despreciará una y amará a la otra. Entonces, las personas que fueron polígamas, estos hombres en el Antiguo Testamento, siempre tenían una preferida. Entonces va a haber una guerra, va a haber una preferencia, y la mujer se va a sentir menoscabada, una que otra. Entonces va a provocar guerra, provocar conflicto. Además tenemos que entender que en el contexto de la cultura patriarcal, el hombre era un proveedor, y muchas mujeres estaban desamparadas. Ver una mujer sin esposo era deshonra para el padre de ella. Pero repito, es otro contexto, otra cultura. Los cristianos no tenemos que practicar la poligamia. Este señor saca los textos del antiguo pacto, para decir que como había hombres de Dios que tenían más esposas, él quiere tener más esposas, como David, como Abraham, que tuvo a Sara y a la egipcia Agar. Entonces,
El meollo del asunto, o lo que ellos quieren fomentar, es inmoralidad, nada más, inmoralidad. ¿Por qué? Porque ellos citan los textos de lo que pasó con algunos hombres y no el deseo principal de Dios. Quiero comentar un texto que está en Génesis 2, del 18. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Me voy a saltar al 22, dice así, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El texto, un texto paralelo que está en Marcos 10, lo quiero leer, dice así. Bueno, el contexto se trata de los fariseos. Le estaban preguntando si era lícito dar carta de divorcio. Y voy a leerlo desde el 10, del 1 en adelante. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía Jesucristo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiéndole les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El 5 dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. No dice varón y hembras, dice varón y hembra. Entonces algunos dicen así, oye, pero es que era monógamo porque no había más mujeres. Pero sí, un matrimonio polígamo es bendecido por Dios. Pero si fuera así, que el propósito original o el proyecto de matrimonio fuera entre un hombre y más mujeres, entonces ¿por qué no le hizo más mujeres si Dios es todopoderoso? Eso siempre me pregunto yo. El 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A ver, nosotros tenemos que entender primeramente que el capítulo 1 y 2 de Génesis, cuando Dios creaba todo, siempre decía, y era bueno, y era bueno. Desde el 1 hasta el 2. De hecho, desde el mismo versículo 18, dice que no era bueno, consideraba que no era bueno que el hombre estuviera solo, le haría una ayuda idónea. Entonces todo este proyecto, todo lo que hay en el capítulo 1 y 2 era el plan original de Dios. Y dentro de ese plan original de proyecto para el hombre, era un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. Porque está en el capítulo 1 y 2. Desde el capítulo 3 de la Biblia de Génesis en adelante, hay un plan para restablecer todo lo que era en el capítulo 1 y 2. No sé si me explico bien. Desde el capítulo 3 adelante viene la caída del hombre, la desobediencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay otro plan de Dios. Es restaurar por medio de nuestro Señor Jesucristo, restaurar y poder volver a lo que era su plan original.
cuando Él creaba las cosas, y todo ese proyecto era bueno para Dios, era bueno. Cuando el hombre cayó se corrompió, vino una naturaleza caída y el hombre fue polígamo. ¿Mm? El hombre asesinó. ¿Qué pasó cuando el hombre cayó? Cuando cayó en rebelión. Lo primero que pasó, un hombre abusando de su esposa. ¿Mm? ¿Qué le dijo cuando cayó? La esposa que tú me diste. ¿Mm? Esa fue una agresión psicológica. ¿Qué es lo que hay ahora? Agresión psicológica. ¿Mm? La esposa que tú me diste le echó la culpa a ella cuando cayó en el huerto. ¿Mm? Le echó la culpa a ella. Cuando el hombre ahora no paga las cuentas, ¿a quién le echa la culpa? A la esposa. Cuando el hombre es infiel, ¿a quién le echa la culpa? A la esposa. Violencia intrafamiliar. Cuando el hombre no puede llevar el hogar, le echa la culpa a ella. Cuando el hombre no puede gobernar a su hijo, le echa la culpa a la esposa. Es lo que hay ahora. Eso no estaba en el plan de Dios. ¿Mm? ¿Qué después tuvimos? Un hermano mata a otro hermano. ¿Qué vemos ahora? ¿Quién es que más mata chilenos? Chilenos. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces después vino todo eso, poligamia, como bien explicaba mi hermano Henry. Fue por causas circunstanciales, no estaba en el plan de Dios. Ya el hombre tenía una naturaleza caída. Entonces, muchos quieren decir, no, es que lo dice la Biblia, pues aquí entonces que tenía más mujer y tenía más mujer, entonces eso quiere decir que si está en la Biblia, entonces la poligamia es bendecida. Pero que esté en la Biblia es una cosa. ¿Mm? Que esté en la Biblia es una cosa. En la Biblia se permitió hasta un incesto. Un hombre tuvo descendencia de sus hijas. ¿Y? Ahora, según porque está en la Biblia, vamos a tener que promover el incesto. ¿Mm? La hija de Lot lo emborracharon y tuvieron descendencia de su padre. ¿Mm? Entonces, hermano, tenemos que entender los tiempos, las culturas, los contextos. Es diferente. Pero cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo vino, ya los cristianos no practican poligamia. Lo que están practicando poligamia son las sectas, los que no son cristianos y los inmundos, los inmorales. Es así de simple. Tenemos que volvernos, hermanos, al plan original de Dios. Por eso Jesucristo les dijo a estos fariseos que estaban tratando de tentarles, en el principio varón y hembra los creó. Tenemos que volverlo al principio. Y vuelvo y repito, todo el capítulo de Génesis, el 1 y el 2, el capítulo 1 y 2 es lo que siempre nuestro Dios quiso para el hombre. Después de la caída del hombre, Él ya pensó en el plan de redención, pensó en el plan. Todo lo que viene más para adelante, todos los capítulos de la Biblia y todos los versos de la Biblia, es el plan de misericordia de nuestro Dios y de amor por restablecer las cosas y volvernos hacia atrás. Digo hacia atrás en el sentido del capítulo 1 completo de Génesis y el capítulo 2 de Génesis, donde siempre que Dios creaba algo y decía, y era bueno. El matrimonio, según nuestro Dios, era bueno. Varón y hembra los creó. No varón y hembras. Así que tenemos que entender que después, desde el capítulo 3 hacia adelante, es un plan de salvación. Cuando la mujer y la pareja cayó en desobediencia, Dios pensó al tiro, de esa simiente saldrá el que pisará la cabeza. El que pisará la cabeza.
el que pisara la cabeza al diablo. Jesucristo cuando vino a deshacer las obras del diablo. El hombre se corrompió, el hombre ya perdió el plan original. La Biblia dice que el hombre caminaba conforme a Dios, andaba, hablaba con Dios, después perdió todo eso. Así que gracias por los comentarios del hermano Henry. Ahí pega algunos textos que dicen que la mujer es corona del varón, corona del hombre. ¿Qué está pasando ahora? Hay hombres que esconden sus coronas. Los reyes mostraban sus coronas. Los reyes mostraban sus coronas. Yo cuando voy a la iglesia, muchas veces no veo a las pastoras, veo al pastor. Veo predicadores solos y yo les pregunto, ¿y su esposa? Me dice, disculpe que no está. Las esposas de pastores se están aburriendo. Los pastores, ministros, evangelistas, predicadores se están dedicando más al ministerio que a su esposa. Y eso no lo dijo Jesús, no lo dice la Biblia. En Efesios tenemos claramente ordenanzas de Pablo, del Espíritu Santo: maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras esposas. Jesús tiene una esposa, la iglesia, y Él la ama. Él sabe cómo amarla. Nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. No podemos amar más a las esposas de Él que a nuestra esposa, porque las instrucciones son amar a nuestra esposa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchos divorcios en el cristianismo. ¿Por qué? Porque no le dan la primera visión, las primeras atenciones, los primeros gestos lindos y nuestras primeras horas a nuestra esposa y más al ministerio. Tenemos mujeres frustradas, mujeres de pastores, de ministros, de predicadores frustradas y de hermanos de la iglesia frustradas, que están compitiendo con las denominaciones, que están compitiendo con la iglesia. En vez de un domingo sacarla a pasear, él está todo el día en la denominación. Si no ganan a su propia esposa, irán a ganar otras personas. Nosotros tenemos que ser el maestro en nuestra casa primero, Nuestro ministerio empieza con nuestra esposa. Ese es el ministerio matrimonial, sirviendo a Dios. Muchos divorcios en el mundo, en los inconversos, pero en el cristianismo tenemos muchos divorcios, muchos divorciados. Yo en mis largos años que fui a la iglesia bautista, se vivían casando y separando. ¿Qué está pasando? Estamos olvidando a nuestra esposa como novia. Ya es la esposa, es la bruja, pero no es nuestra novia, que nosotros le damos toda nuestra atención. Así que muy buenos los consejos de mi hermano Henry, me encantaron. Yo en particular a mi esposa la amo mucho. Es una buena mujer, quiere mucho a mi hija y es la esposa que Dios me ha dado. Pedí por una esposa y no fue sorpresa la esposa, ojo con esto, no fue que me trajo a alguien que no me gustaba, no. Estaba en el plan de Dios. Yo lo empecé a conocer y estaba en el plan de Dios que empezáramos a conversar y estar en un noviazgo, en una espera para podernos casar. Porque ahora no le dicen novia, le dicen esposa al tiro. Tienen relaciones con su novia y ella es su esposa.
Entonces, hermano, vamos a continuar con el hermano Henry, si él está disponible, más adelante seguir comentando sobre el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al mundo o a las sectas o, o a otras religiones que no toman para nada en cuenta lo que dice la Biblia y toman pasajes de la Biblia fuera de contexto para promover una enseñanza satánica, inmoral, porque para mí la poligamia es algo inmoral, con todas sus letras. Podían haberla practicado muchos hombres de la Biblia, pero en el cristianismo yo no lo tolero. ¿Por qué? Porque no podría darle atención a todas las esposas al mismo tiempo. ¿Mm? Eso significaría que no amo a ninguna o amo a una y desprecio a otra. ¿No? Es como servir a dos señores, como dijo Jesucristo, no puede servir a dos señores. Más o menos algo parecido. Menospreciarás a uno. ¿Mm? Así que por ahora sería esto mis comentarios, pero quiero repetir la excelente aportación de mi hermano Henry. ¿Mm? Y esto es un mensaje para nosotros que somos esposos, cuidar a nuestra esposa. ¿Mm? Ya tenemos una edad ya más de 40 años, entonces con más razón ellas pueden sentirse frustradas porque uno ya va entrando en más edad. Entonces ahora donde ellas necesitan las atenciones, las caricias y que nosotros nos preocupemos de ellas. Primero de ellas, después del ministerio. Después el ministerio. Así que eso sería, hermano. Gracias. Entonces, hermanos, para ir concluyendo con este tema de lo que es la poligamia. ¿Por qué hable de la poligamia? Porque esta gente que aprueba la poligamia o incentiva la poligamia y enseña y fomenta la poligamia, dicen que ese es el matrimonio de acuerdo a Dios y también el de la monogamia, y son totalmente opuestos de acuerdo a la Biblia. Entonces la poligamia se permitió de acuerdo al hombre, no estaba en el corazón de Dios, o no era lo que él instituyó como matrimonio en el principio. Ya leímos todos los pasajes correspondientes. Varón y hembra los creó. Y ellos dos serán una sola carne. Entonces no habla de un hombre con más mujeres, nunca. De acuerdo a nuestro Dios, el matrimonio es un vínculo sagrado y se compone por un hombre y una mujer, no un hombre y más mujeres. Así que quería concluir con esto, porque se está enseñando que ante los ojos de nuestro Dios y de acuerdo a la Biblia, un matrimonio puede ser polígamo o monógamo y son bendecidos por Dios igual. De acuerdo a la Biblia, no hay ningún pasaje donde hayan instrucciones de tener más esposas a los cristianos. Y vuelvo y repito, sí, en el Antiguo Testamento reconocemos que muchos hombres fueron polígamos, pero Lamec me parece que fue el primer polígamo, y no estaba por ninguna parte los propósitos de Dios. Entonces eran hombres que no estaban de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Entonces, hay otros contextos. Sabemos que el rey David tenía harenes, los reyes siempre han tenido harenes de mujeres, y muchos fueron polígamos, pero no está en lo que Dios quería en el principio. La poligamia se permitió por causa del hombre. Como el hombre ya se había corrompido, ya se permitió, pero no era la voluntad de nuestro Dios. Gracias y paz. Deseo felicitar enormemente al hermano Roberto por tan excelente estudio acerca del matrimonio, ¿sí? Y también acerca de pues la excelente explicación también que dio al final acerca de la antipoligamia. Quisiera pues hacer unos aportes para contribuir a tan excelente estudio.
¿no? Felicitaciones, hermano Roberto, de verdad que este estudio fue de gran edificación para esta santa escuela. Y el primer aporte que quiero hacer es en relación a cómo tener un matrimonio feliz, ¿no? Sí, nos va a servir a todos, incluso a mí también. Bueno, los consejos que da la Biblia para tener un matrimonio feliz funcionan, claro que funcionan. ¿Por qué? Porque proceden del mismísimo creador del matrimonio, ¿sí? Nuestro Padre Celestial. Es decir, nos ayudan a cultivar cualidades que fortalecen el matrimonio y nos advierten contra las actitudes que pueden arruinarlo, ¿no? Y también, pues, la Biblia es nuestro manual de instrucción. Nuestro manual de instrucción, y a través de ese manual nosotros podemos encontrar la clave para lograr la felicidad en nuestro hogar, ¿no? Hay unos consejos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, del verso 8 al 10, que son muy prácticos para una pareja de matrimonio, ¿ya? Dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay muchas cosas que evitan que un matrimonio sea feliz, ¿no? Y es la ira y el enojo. A veces hay hombres y mujeres que son muy iracundos en sus casas, que no permiten que se les diga algo, se les dé un consejo, porque una vez explotan en ira o en cólera, ¿no? Sí, entonces esas son cosas que debemos evitar en un hogar si queremos tener un matrimonio feliz, ¿no? También la malicia, estar pretendiendo querer hacerle mal o deseándole el mal al cónyuge. No hay que el hombre y la mujer son una sola carne. Entonces, si uno le desea el mal a la otra persona, se está deseando el mal a sí mismo, ¿no? Antes uno tiene que bendecir a esa persona, ¿ah? Sí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las palabras deshonestas debemos evitarlas también, que a veces de pronto salgan ofensas, insultos, producto o gritería, o producto de nuestra ira. Todas esas cosas debemos evitar, o insultos también, ¿no? Yo pienso que no hay un matrimonio 100% excelente, pero sí hay modelos de matrimonios, por supuesto, en hogares cristianos, ¿no? Pero entonces los cristianos debemos caracterizarnos por marcar la diferencia, ¿no? Sí. Porque no podemos ser unos en la casa y otros por fuera, ¿no? Entonces siempre debemos mantener nuestro testimonio como hogar, de tal manera que las otras personas quieran ser como nosotros, ¿no? Así como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Entonces nosotros, en nuestros hogares, nuestros matrimonios deben ser matrimonios modelos, ¿sí? Que afectemos, impactemos a otros hogares, ¿ah? Entonces para eso tenemos que dejar la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Tampoco mentir, no hay que mentir, ¿eh? ¿Por qué? Algunas personas dicen, ay, pero es que es una mentirita piadosa, se dice en mi país, una mentirita pequeña. Pero es que las mentiras no tienen ni color ni sabor delante de Dios, son mentiras, ¿ah? Entonces, a veces en un matrimonio se dicen mentiras de calibre pequeño para evitar de pronto problemas grandes. Pero no hay como tan bonito que sería que en un matrimonio existiera la comunicación, ¿sí? La sinceridad. No importa que la otra persona se moleste, si por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que mentir? No debemos mentir, ¿sí? Si de pronto
se salió a algún lado a visitar a la mujer, la esposa salió a visitar a una amiga, o la familia, o no sé, no tiene por qué mentirle a su esposo, tiene que decirle la verdad. Y lo mismo el marido, ¿no? ¿Mm? Entonces dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. La vieja naturaleza tenemos que dejarla a un lado. ¿Mm? Debemos tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. ¿Mm? ¿Y qué significa tratar a la mujer como vaso frágil? Pues dándole honra, ¿ah? Viendo el papel que ella desempeña en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Ah? Sí, yo creo que muchas mujeres cristianas, ¿no?, desempeñan el mismo papel de esa mujer virtuosa de Proverbios 30, creo que es, ¿no? De mujer virtuosa, ¿quién la hallará, no? Esa mujer que se levanta temprano a preparar alimentos para su esposo, para sus hijos. ¿Ah? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una esposa muy buena. Eh, ante los ojos de Dios, le agradezco a Dios cada día por esas cosas que me dio. Que se levanta tempranito, hacer, a atender a su esposo, a nuestra hija, ¿sí? A despacharla para su colegio, sí, que siempre pendiente de que se vaya bien desayunadita, sí. También en mi caso, por ejemplo, ella es una mujer muy bondadosa, muy hospitalaria, muy considerada también. Me arregla la ropita, me prepara el almuercito para yo llevarlo a mi lugar de trabajo, ¿sí? Para que no tenga que excederme en gastos y todo eso. Eso es algo muy bonito, ¿no? Por eso es que nosotros los hombres no debemos mirar afuera lo que no se nos ha perdido, ¿sí? Tenemos que valorar a esa mujer tan grande que Dios nos ha dado. ¿Ah? ¿Y cómo la valoramos? Pues tratándola con cariño, con amor, con ternura, despojándonos de esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza a veces carnal a veces sale a relucir y nosotros sin querer herimos a la persona, ¿sí? A esa persona que Dios nos ha dado, y revistiéndonos del nuevo hombre, ¿sí? Hay hombres que se nos hace difícil expresar nuestros sentimientos. Quizás nos han criado de una manera muy ruda, quizás de pronto en nuestra familia no nos dieron suficiente amor y entonces se nos hace difícil expresarlo en el hogar. Pero ellas siempre están esperando una palabra bonita. Ellas se arreglan para nosotros, debemos decirle que está bonita, que nos sentimos felices de estar con ellas, ¿sí? Decirle palabras hermosas. Sí, muchas veces lo que uno no le dice en la casa, otros sí se lo dicen por fuera. ¿Ah? Entonces, debemos evitar eso, ¿no? Es decir, evitar que el vecino o el amigo o el compañero de trabajo le diga las palabras bonitas que uno no dice en la casa. Quizás de pronto algunas personas, algunos oyentes, ¿sí? Algunos hermanos también dirán, bueno, pero es que a mí se me hace difícil expresar mis sentimientos. Bueno, entonces si se nos hace difícil, pues pidámosle a Dios, Dios mío, dame ese amor tan grande, ese mismo amor tan grande que tú tuviste por la humanidad, por nosotros, que enviaste a tu Hijo, también que nosotros amemos a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, ¿no? Como lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿ya? Nunca buscar afuera lo que no se nos ha perdido. Y por supuesto, somos cristianos y no debemos mirar, ¿sí?, a otra mujer con deseo que no sea nuestra esposa. ¿Cómo lograr volver a ser esa persona que se fue cuando éramos novios? Porque a veces pues resulta que cuando somos novios, cuando éramos novios, lo estoy diciendo en general,
Sí, los hombres somos detallistas, cariñosos, la novia ocupaba un lugar importante para nuestra vida, éramos detallistas no solamente en cosas materiales, sino también en detalles románticos, hasta escribíamos cartas, notas, de todo, ¿sí? Y le dábamos tarjetas, pero ahora, después, muchas veces se casa uno y se vuelve como una rutina. Hay que evitar esa rutina. ¿Cómo se logra salir de esa rutina? Bueno, muchas veces he escuchado de mujeres, ¿no? De que ellas son consideradas en cuanto a saber que a veces pues los gastos son exorbitantes en una casa, pero con el simple hecho de salir a un parque, ¿sí? De comer un helado, bueno, en mi país se dice helado, no sé en los otros países, es el ice cream en inglés, un helado, o salir al parque, tomar una gaseosita, o de pronto un fin de semana hacer un picnic en un parque, hacer algo totalmente diferente, ¿sí? Disfrutar de cada momento que nos da la vida con ellas. ¿Ah? Eso es algo en la cual todos los hombres deberíamos trabajar, ¿sí? Y las mujeres ser atentas con su esposo, ¿ah? Atenderlo. A veces uno llega cansado y estresado del trabajo, y entonces que una mujer, que la esposa lo reciba a uno con un juguito, una limonada, eso es algo muy gratificante, ¿cierto? De que uno llegue a una casa donde haya paz, amor, dulzura, que se respire tranquilidad. Hay hombres que salen de los trabajos, no estoy hablando de hombres cristianos, sino hombres del mundo, ¿no? Y no prefieren irse a encontrar con los amigos, a tomar cerveza o bebidas alcohólicas, o prefieren estar con sus amigos, o los utilizan como una válvula de escape, porque cuando llegan a la casa pues no encuentran la paz, el amor y la tranquilidad y la ternura que tanto desean, ¿no? Entonces, pues es muy importante saber que en la casa se respira un ambiente de paz y de felicidad. Y algo, mis estimados hermanos, que nunca, jamás debemos olvidar es que siempre debe prevalecer el respeto mutuo en una relación. ¿Ah? Cuando ambas partes aceptan el papel que Dios les ha asignado dentro del matrimonio, pueden ser felices. Claro que se puede lograr la felicidad. Claro que sí, hermanos. ¿Ah? Y Dios es un Dios feliz y quiere que nosotros seamos felices. No que seamos aburridos, ¿ah? No que sigamos la misma rutina, ¿sí? Sino que espiritualmente también podemos ser felices. ¿Y cómo somos felices? Si ponemos en primer lugar a Dios. Si ponemos a Dios en nuestros planes, en nuestras decisiones, ¿sí? Lo consultamos a Él, le oramos a Él. ¿Ah? Si ponemos a Dios como la fuente principal de nuestro hogar, te aseguro de que vamos a ser felices, ¿no? ¿Ah? Hay un texto que dice que si hay dos hilos, pues si hay un hilo se rompe fácilmente, pero si hay dos, con dificultad. Ahora si hay tres, un cordón de 3 dobleces, no se puede romper con facilidad. Entonces, ¿cuáles están? Ese cordón de 3 dobleces está conformado por, ¿sí? Dios, el esposo y la esposa. ¿Ah? Dejar que Dios domine nuestro hogar, que Dios gobierne, sea el director y el guía y el líder de nuestro hogar, hace que nosotros podamos tener un matrimonio feliz. ¿Ah? Y es que Dios nos enseña cómo se debe amar. Quizás a nosotros no nos enseñaron cómo amar. ¿Ah? Pero sabemos que la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, hermanos. Dios es la fuente suprema de amor.
Si a nosotros nos falta amor por nuestro cónyuge, debemos pedirle a Dios, ¿sí? ¿Sí ve? Entonces, aquí en 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿cierto? Y el 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay personas que dicen amar a Dios, ¿sí? Pero no aman a su esposa, a su o a su esposo. No aman a su cónyuge. Pero entonces la Biblia dice que el que dice que si alguno dice yo amo a Dios, aquí en 1 Juan 4:20, y aborrece a su hermano puede ser su cónyuge, ¿cierto? Su hermano en la fe. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, digámoslo de esta forma, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su esposa o a su esposo, es mentiroso o mentirosa. Pues el que no ama a su esposo o esposa, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A veces nosotros amamos pero de palabra. Sí, muchas personas van a una iglesia y levantan las manos santas y cierran los ojos y parece que fueran ángeles, ¿cierto? Hasta en la forma de hablar, pero en las casas no son así. ¿Qué pasa en las casas? En las casas son unos demonios completos o se transforman o despliegan una doble moral o una doble personalidad. ¿Ah? Recordemos que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Y eso, y no debemos ser ni hombres ni mujeres de doble ánimo. ¿Ah? ¿Sí ve? Si amamos a Dios, debemos amar a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. ¿Sí ve? No aborrecer, ni sentir odio, ni rencor, ni fastidio por ellos. Si el esposo y la esposa, mis estimados hermanos, ven en matrimonio como lo que es un regalo de Dios, de seguro que siempre se mantendrán unidos. Así vengan pruebas, dificultades, tormentas, relámpagos, ¿ah? De todo, siempre se mantendrán unidos. ¿Sí? La intención, mis hermanos, la intención de Dios es que esa unión matrimonial sea permanente. Mira, hoy en día los matrimonios no duran mucho. Personas que se casan duran 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Los matrimonios ya no duran como antes, la época de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, porque no hay respeto, porque no hay amor, porque no aplicamos esos principios bíblicos en nuestro hogar. ¿Ah? Pero la intención de Dios es que nosotros, que lo que el hombre unió, no lo separe el hombre. Que no lo separe nadie, ni los chismes, ni la infidelidad, ni nada. ¿Ah? Dios da estabilidad a una familia, hermanos. Él hizo al hombre y a la mujer de tal modo que se complementaran física y emocionalmente. Sí, lo que decía el hermano Roberto. La mujer es nuestra ayuda idónea, nuestro complemento. Lo que me hace falta a mí como hombre lo tiene mi esposa. Y lo que le hace falta a ella lo tengo yo. ¿Ah? No debemos buscar perfección porque seremos perfectos, completamente santificados y purificados ya cuando dejemos cuando este cuerpo mortal se ha convertido en un cuerpo inmortal, cuando esto corruptible se ha convertido en un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Mientras tanto seguiremos en un estado de imperfección. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de imitar su manera de expresar amor. Génesis 1:27 dice lo siguiente, hermanos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ¿sí? Y etcétera, enseñaré a los peces del mar, a las aves de los cielos, etcétera. Entonces, sí, nos creó a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de imitar su
manera, su forma de expresar amor. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjense, hermanos, que no dice ayudas idóneas, dice ayuda idónea, es decir, una mujer. El matrimonio es hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres, eso es poligamia. ¿Ah? Y el primero que empezó esa práctica inmunda fue Lamec, un descendiente de Caín, ¿sí ve? Que también tenía ese instinto asesino. Bueno, entonces también Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya somos uno, es decir, uno debe sentir lo que siente su esposa. Si uno está enferma, que si ella está enferma, debemos cuidarla, protegerla, atenderla. Si ella está triste, debemos consolarla. Lo mismo, viceversa. ¿Se ve? Estar pendiente de las necesidades del cónyuge es muy importante. ¿Eh? Las necesidades familiares, espirituales, físicas, etc. El hermano Roberto también nos hablaba acerca del principio de autoridad, ¿no? Sí, sabemos que el esposo cristiano es cabeza de su familia, pero no puede olvidar que Jesús a la vez es su cabeza, ¿no? Por consiguiente, pues en imitación de Cristo, quien cuidó a la iglesia, el esposo atiende con cariño a su casa de manera espiritual y física, aun cuando ello implique sacrificio personal. Entonces antepone el bienestar de los suyos a sus propios deseos y preferencias. De hecho, la cabeza gobierna el cuerpo con amor, con cariño, con ternura, sin autoritarismo, sin machismo, ¿sí? Porque sabemos que nuestras esposas, ¿sí?, al igual que nosotros, somos hijos adoptados por Dios. Entonces debemos gobernar nuestra casa con amor, con cariño, teniendo en cuenta sus opiniones, sus consejos, sus sugerencias, no tratándolas, no desechándolas ni descartándolas en nuestras decisiones, sino teniéndolas en cuenta, escuchándolas, ¿sí? Porque dicen que por ahí que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿no? Y en ciertos casos es razón, tienen razón. Y a veces nuestras esposas nos ayudan a tomar muy buenas decisiones, siempre y cuando esas decisiones sean dirigidas por nuestro Padre Celestial, como lo decía anteriormente. Algo que me llama la atención es lo que dice también en Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Sí ve? Y dice, ¿para qué? Para santificarla. Si nosotros amamos a nuestras esposas, las estamos santificando. Y santificar significa apartar algo para hacerlo sagrado. Porque si nosotros las amamos y si ellas como mujeres se sienten amadas, pues de seguro que ellas van a querer imitarnos, ¿eh? O van a seguir la senda del cristianismo, ¿eh? Van a estar purificadas con el lavamiento del agua por la palabra. Y ellas van a querer ser como nosotros, porque ellos dicen, bueno, mi esposo era así, a ti, mi esposo, muchas dirán, mi esposo de pronto antes se emborrachaba, mi esposo antes era adúltero, mi esposo prefería estar con los amigos, no compartía tiempo conmigo, y ahora sí. Entonces que ellas vean ese cambio, hermanos. Y lógico, esto también para las hermanas, si en el caso de las mujeres, que ellas vean ese cambio también, que sus esposos vean ese cambio. Por ahí conocí el caso de una mujer cristiana que duró orando 15 años para que su esposo llegara a los pies de Cristo. Y llegó, y era un hombre borracho, un hombre adúltero, un hombre del mundo. Hasta que se burlaba de ella y todo, por el cambio que ella había hecho. Pero el día menos pensado fue tocado por Dios y
Y él le dijo, mi amor, yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero cambiar como tú cambiaste. Yo quiero ser ese tipo de persona, ¿sí? Que Dios quiere que yo sea. Ajá. Hay un texto, creo que en Jeremías 10, creo que es, donde dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, ¿sí? Entonces esa es una forma, ¿no? Como podemos lavar, santificar, purificar con el lavamiento del agua por la palabra. No, nosotros los esposos somos los sacerdotes espirituales. Tenemos un único sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros cumplimos un sacerdocio en el hogar en el sentido de ser los líderes espirituales de nuestro hogar. ¿Ah? Y Dios nos va a pedir cuentas por nuestra familia. Los primeros que debemos ganarnos para Cristo es nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Ah? Porque el día de mañana, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, nos va a decir, bueno, tú qué hiciste por tu esposa, tú qué hiciste por tus hijos, ¿sí? ¿Te los ganaste para mí? ¿Sí? ¿Los ayudaste a convertir? ¿Los lavaste y los santificaste con el agua de la palabra? Él nos va a pedir cuentas a nosotros. Y nosotros, los primeros que debemos impactar es a los miembros de nuestra familia. ¿Sí? De hecho, en estos momentos, cuando les estoy diciendo estas palabras, yo me siento también como exhortado por Dios. Porque es una responsabilidad que tenemos con Él. ¿Eh? Que toda nuestra familia sea salva. Que toda nuestra familia llegue a obtener la salvación. ¿Sí? Es nuestro compromiso y responsabilidad con Dios. También aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7 dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas, con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa vivir con ellas sabiamente? Significa que nosotros debemos amarlas, respetarlas. La sabiduría es, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? El conocimiento es todo lo que uno adquiere, ese bagaje que uno adquiere y se acumula en la cabeza, pero la sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento en mi vida práctica, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Entonces debemos vivir con ellas sabiamente, como vaso más frágil. Y recordemos que nosotros solamente no nos vamos a salvar a nosotros, ellas son coherederas también. Si somos fieles junto con ellos, con nuestra esposa y nuestros hijos, ellos heredarán la vida eterna al igual que nosotros. Pero si no nos portamos con ellas sabiamente, ni le damos honor, ni las tratamos como vaso más frágil, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que nuestras oraciones serán estorbo para Dios. No serán escuchadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no las estamos tratando con amor, con cariño, con dulzura, con respeto. También hay un texto que dice que amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, ¿sí? Creo que es el texto de Colosenses capítulo 3 verso 19 dice, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Qué significa ser áspero? Significa de pronto no tratarla con cariño, con amor. Ellas a veces se preocupan tanto por nosotros y nos preguntan cómo nos ha ido en el trabajo y nosotros le decimos bien, pero porque no queremos
hablar, contarle nuestras cosas. Si nosotros tuviéramos a nuestras esposas como a nuestras mejores amigas, de seguro que ellas nos ayudarían a aliviar muchas cargas que nosotros tenemos, pero a veces no hay comunicación. ¿Mm? Ayer tuve la oportunidad de hablar con una mujer, ¿sí?, esposa de un primo, y ella me decía que con el esposo no había comunicación, que a veces llegaba del trabajo, se sentaba al lado, interesada por preguntarle qué le había pasado, pero él no. Él decía, ay, no hablemos de eso, veamos televisión más bien. Entonces se pierde el horizonte, se pierde la comunicación, y cuando se pierde la comunicación se pierde todo. Ser ásperos, mis estimados hermanos, es también tratar a nuestras esposas con frialdad y con indiferencia. Ellas son vasos frágiles. Dios las hizo a ellas diferentes. Ellas son dulces, son cariñosas, ellas, ¿sí? Pues muchos dirán, bueno, no todas son así, ¿no? Pero la mayoría. Entonces, uno las trata con indiferencia, no cuenta con ellas, no toma decisiones con ellas, es frío, ellas de pronto quieren abrazarlo, darle un beso a uno y uno, ay, como que la retira. Eso significa ser áspero, ¿no? Y la Biblia nos dice, no sean ásperos, ¿sí? Debemos amarlas como a nuestros propios cuerpos, ¿cierto? Pero el cuerpo de uno no lo pellizca, ni lo maltrata, ni lo hiere, ni lo lacera, ¿cierto? Antes el cuerpo de uno no lo cuida, ¿cierto? Uno lo cuida y uno lo protege. De la misma manera, uno debe amar a su esposa como a nuestros propios cuerpos. Es difícil, hermanos, ¿sí? ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. Pero no es imposible. Recordemos que la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Creo que es Lucas 1:37 que dice eso. Recordemos cuando eran nuestras novias. Y ustedes, mujeres, recuerden ese noviazgo tan bonito que tenían con sus esposos antes. Se nos olvida, nosotros se nos olvida, tenemos mala memoria a veces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros como que hacemos una proyección visual de esos momentos tan bonitos que compartimos con nuestras esposas cuando éramos, ¿no?, en aquella época cuando éramos novios, pues uno empieza como a reavivar la llama del amor. ¿Sí? No hay que dejar morir el amor, hermanos. El amor es el vínculo perfecto de unión. La Biblia lo dice. Dios es amor. No dejemos morir esa llama. No dejemos que el látigo de la indiferencia, de la frialdad, del hecho de ser ásperos, ¿sí?, no dejemos que la rutina caiga en un hogar. Digámosle a Dios que ponga nueva sazón en nuestros hogares y que nunca dejemos morir ese amor. La Biblia dice, sí, acuérdate de tu primer amor. Claro, ahí se refiere al amor de Dios. Pero ¿por qué no también aplicar eso a nuestros hogares, cierto? Recordemos ese primer amor que tuvimos. Si nos casamos con nuestras esposas es porque las amábamos o las amamos, ¿cierto? Entonces, tan bonito que es poner en práctica todo. Decir es bonito, es difícil poner en práctica los consejos bíblicos, pero no es imposible, si andamos de la mano de Dios. Y hablando sobre el segundo tópico, sí, del excelente estudio que dio el hermano Roberto sobre la poligamia, pues
quiero decirles que, pues, ¿quién enseña la poligamia hoy en día? Esa práctica, o quién practica la poligamia hoy en día. Bueno, sabemos que los árabes, en el islamismo se practica la poligamia, los seguidores de Alá, de profeta Mahoma, etcétera. También la iglesia mormona practica, pues la iglesia mormona pues también enseña que en el futuro se practicará la poligamia y todas esas cosas, ¿no? De hecho, algunos, creo que el profeta Smith fue polígamo. Y también ha surgido por ahí una secta en internet que dice que la poligamia, que en el futuro se practicará la poligamia. Algo que no es cierto. Bueno, quiero decirles, hermanos, que el propósito original de Dios no era que el hombre fuera polígamo, sino monógamo, ¿sí? Si vemos el relato bíblico, Dios le hizo a Adán una sola mujer, una sola esposa, no le hizo ni 2, ni 3, ni 4, ni 7. Esto se evidencia en el hecho de que Dios le hizo una mujer al hombre y esta llegó a ser su ayuda idónea. Como les dije anteriormente, el primer hombre que empezó con esta práctica de poligamia fue el asesino Lamec, que era un descendiente de Caín. Y luego se propagó a otras sociedades tribales, ¿no? Y algunos siervos de Dios, como Abraham y Jacob, fueron polígamos, pero no por decisión personal, sino por concesión de sus esposas y por engaño también. Abraham fue por concesión. Tuvo relaciones sexuales con la esclava Agar, pero ahí no dice que la tomó como esposa. El registro bíblico no dice que Abraham la siguió tratando como una esposa. Simplemente pues, se acostó con ella mientras quedó embarazada y luego ya no. Y Jacob fue polígamo por engaño de su suegro, ¿no? Labán. Trabajó 7 años por su esposa Raquel, por su novia Raquel, para que se la dieran por esposa, pero Labán lo engañó en la noche de bodas y en lugar de darle a Raquel le entregó fue a Lea. Entonces tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Y además, como decía el hermano Roberto, en esas familias polígamas, por ejemplo en la familia de Jacob, ¿sí?, que tuvo 2 esposas y 2 concubinas, en esas familias se desencadenaron conflictos familiares y rivalidades entre sus esposas y envidias entre los hermanos, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, fíjense que también Salomón, que dice que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, él no cumplió la ley de Moisés, que decía que el rey no debía tener muchas mujeres para que no se ensoberbiera su corazón, ¿no? Esas mujeres llevaron a desviar su corazón de Dios y a adorar ídolos paganos, ¿no? Ven, hermanos, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El propósito original de Dios no era la poligamia. No era la poligamia, sino la monogamia, ¿sí? Pero por culpa del engaño, de la concesión de las mujeres, se empezó a practicar. ¿Sí ve? Salomón, al final de sus días, empezó a adorar ídolos paganos, después de ser el hombre más sabio de la tierra en su época, ¿no? La bendición no provenía de la poligamia, sino de la promesa que Dios le hizo a Abraham de hacer de él una nación grande. Además, todas las evidencias bíblicas de matrimonios modelos son monógamos. La poligamia en ocasiones fue tolerada por Dios como concesión bajo la ley mosaica, pero con ciertas regulaciones que favorecían a las mujeres, ¿no? Pero algo muy importante es que Jesús restituyó la norma original del matrimonio, es decir, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19, 4, 6.
Entonces, al decir estas palabras, Jesucristo evidenció que no aprobaba la poligamia. Él rectificó la poligamia, ¿no? Sí. Y también lo que explicaba muy bien el hermano Roberto, que esta secta que está por ahí en internet utiliza esa parábola de las 10 vírgenes para decir, sí, ve, mire, Jesús utilizó una parábola polígama, entonces él aceptaba la poligamia. ¿Mm? Si eso fuese así, entonces, no, Jesús utilizó también una parábola donde habla del Hades, del infierno, entonces Jesús enseñaba el infierno. Esa es una falsa exégesis, ¿sí? De querer literalizar las parábolas que son simbólicas que son ilustraciones simbólicas cuyo objetivo es dar una enseñanza, ¿no? Las parábolas dejan un mensaje sobre una verdad espiritual. Además, Jesús no se puede contradecir, ¿sí? En tanto que él ya había establecido la norma original del matrimonio, hombre y mujer. Y hermanos, los apóstoles ni aprobaron ni enseñaron la práctica de la poligamia. Por lo tanto, los cristianos de la era apostólica eran monógamos. No hay evidencias bíblicas que los cristianos de la iglesia primitiva fueran polígamos. Así que cualquier insinuación de las personas estas que están enseñando la poligamia, como por ejemplo la secta esta mormona, los mormones y también otra secta del internet, ¿sí? Liderada por un precursor de la poligamia, ¿sí? Esos son solo producto de la conjetura y la especulación. Además, los apóstoles enseñaron que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo marido, ¿sí? 1 Corintios 7:2. Ahí dice, por causa de las fornicaciones, por causa de la inmoralidad sexual, que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo marido. Ahí lo dice claramente en la Biblia, lo cual indica de que los apóstoles no aprobaban la poligamia. Y en cuanto a la profecía de Isaías 4, no se puede interpretar literalmente. ¿Por qué, hermanos? Porque el hacerlo implicaría que la poligamia se practicará en el futuro. Y esto estaría en conflicto y en plena contradicción con la rectificación o reforma que Jesús ya había hecho hace 2000 años sobre el matrimonio original. Entonces, ¿cuáles son las opciones cristianas? Pues son la soltería o la monogamia, ¿sí? Cualquiera de estas es perfectamente aceptable ante Dios, según 1 Corintios 7, 8, 9. En cambio, la poligamia indiscutiblemente ya no se permite. Por lo tanto, un cristiano verdadero no puede ser un polígamo. El cristiano que enseña la poligamia es una excusa que utiliza para darle rienda suelta a la inmoralidad sexual, como lo decía perfectamente el hermano Roberto. Entonces, como decía anteriormente, el apóstol Pablo, en armonía con lo que dijo Jesús, escribió que cada hombre tenga su propia esposa, y que cada mujer tenga su propio esposo. Él también aconsejó que la esposa no debe irse de su esposo, pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse, o sino que se reconcilie con su esposo, y el esposo no debe dejar a su esposa. ¿Sí ve? Ahí no dice el esposo no debe dejar a sus esposas, sino a su esposa, en 1 Corintios 7, 10, 11. Pablo también escribió acerca de sí mismo y de sus compañeros cristianos que llevaban la delantera como ejemplos. Tenemos, en 1 Corintios 9, 5 dice, tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa. Ahí no dice, tenemos autoridad para llevar en derredor a unas hermanas como esposas, sino a una como esposa, no hermanas como esposas. Entonces, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, ¿sí? ¿Y quién era Cefas? Pues Pedro. Pedro tenía una esposa, Pedro no tenía varias esposas, ¿sí? Entonces así se ve claramente que la poligamia ya no es permitida en el cristianismo verdadero.
¿Ya? Vuelvo y repito, hermanos, para que quede claro. Los que predican poligamia, que en el futuro se practicará la poligamia y que la poligamia es bendecida, ¿sí? Están adulterando, falsificando la palabra de Dios para darle rienda suelta a su inmoralidad sexual, ¿ya? La poligamia, ¿sí? Aunque se aceptó en el antiguo pacto, ¿sí? Por razones de concesión, ya no se practica más. Jesucristo la rectificó, ¿sí? Dijo que al principio no fue así. Él hizo fue varón y era hembra. Entonces, los matrimonios cristianos santos solamente se tiene una esposa. Y la esposa un solo esposo. Entonces, quería pues complementar eso para que no nos dejemos engañar, hermanos, porque sí, hay personas que engañan a los incautos, a las personas que no leen la Biblia, las Sagradas Escrituras. Nosotros los invitamos, estimados hermanos, a que lean la Biblia, la palabra de Dios. Porque a veces las personas se limitan a leer libros o libritos y no leen la Biblia, entonces se dejan engañar y seducir fácilmente. Gracia y paz, y nuevamente felicitaciones a mi hermano Roberto por tan excelente estudio. Gracia y paz. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.